ha representado desde luego un gran reto para los consejos municipales. Yo decía en la presentación, Hernán, sobre estas modificaciones y su impacto que ha tenido territorialmente hablando, pero no solo eso, sino que también en la parte administrativa y particularmente financiera. Hablamos de un FODES que se les limitó, hablamos de otros aspectos que tienen que ver con la recolección de desechos sólidos, hablamos de los permisos ambientales y ahora viene este nuevo esquema que establece la creación de una dirección que ya administre los mercados, es decir, que no sean las alcaldías. ¿Cuál es tu lectura en primera instancia de esta situación? Bueno, mira, yo creo que hay que hablar de estos puntos que por décadas manejaban las administraciones de las municipalidades y que realmente al final de cuentas con FODES, sin FODES, con créditos, sin créditos, nunca lograron manejar, que son aspectos claves dentro de lo que es una sociedad, que era la basura, que hoy por ejemplo en lo que es San Salvador Este está Andrés, y con muchas interrogantes al principio. Entra a funcionar en el mes de diciembre, pero tú ves que Andrés está resolviendo el problema de la basura en San Salvador Este, ¿sí? Algo que no había ocurrido por décadas bajo ninguna administración municipal. Ok, me dices que hay un manoseo político, ideológico en esto entonces. Yo creo que exactamente. O sea, ¿lo ves tan sano la propuesta como lo ves en el caso de Andrés, que sí está funcionando, mi querido? Está funcionando, y justamente los mismos que decían que Andrés iba a ser un problema, Andrés está funcionando. La gente de San Martín, de Soyapango, de Ilopango, de Tonacatepeque ve los resultados, es otra historia. Y yo creo que al final lo mismo va a pasar con esto. Y ojo, porque en cuanto a las municipalidades, porque se habla mucho de perder la autonomía de las municipalidades, pero si tú te das cuenta, la ley está, o esta dirección va a estar creada para mercados nacionales, no municipales, que le da la opción al alcalde, al consejo municipal, de trasladar estos mercados a la administración o a la dirección de mercados, sí. Pero es en el caso de que la alcaldía, pues obviamente, haga este traspaso. ¿Y cuáles son los mercados nacionales, mercados municipales? ¿Hay ejemplos claros para entender un poquito lo que tú dices? Mira, es decir, para delimitar muy bien qué es lo que realmente es un mercado municipal o un mercado nacional. A ver, mercado municipal te lo puedo decir claramente. Obviamente vas a encontrar uno en cada zona. En Soyapango hay uno cerca de la alcaldía, en Ilopango está otro por la colonia Santa Lucía. Son mercados que son administrados completamente por la municipalidad, a diferencia de otros que sí son administrados por la administración central. Y es justamente estos son los que van a regir la nueva dirección. Y a estos son los que trata de ordenar, porque no es justo que, siendo el lugar donde la mayoría de los salvadoreños vayan a comprar, pues obviamente sean lugares insalubres, sean lugares que no cumplen los requisitos mínimos. Tú vas a ver muchas familias que van al mercado, pero antes y sobre todo era muy inseguro, no podías entrar. Ahora ya todo es más tranquilo, pero sigue siendo insalubre. Los puestos son muy reducidos en caso de emergencia. ¿Y eso es producto de una mala administración? Fíjate que yo hace un par de años... Por lo cual estoy yo sustituyendo, entonces diciéndole: apártate, alcaldía, alcalde, y ahora voy yo. Y te voy a decir algo, es algo realmente crítico, porque yo he hablado con algunos vendedores de mercado y yo les digo, bueno, ¿y por qué no se ha arreglado esto? Mire, nosotros hemos pedido que nos arreglen, que nos pongan las lámparas, que tapen las goteras, pero no lo hacen. Y nosotros lo hemos querido hacer y no nos dejan. Entonces, no hacen ni dejan hacer. Sí. De alguna manera tú tienes que ordenar todo esto. ¿Cómo se puede asegurar que en este caso los comerciantes no enfrenten alzas arbitrarias en los costos de arrendamiento? Son parte de las, digamos, dudas y el debate que debe de generar, y va a generar, me imagino, en la comisión respectiva, en la Comisión de Infraestructura, entiendo, en la Asamblea Legislativa que está viendo el caso. El mismo temor existía cuando empieza a funcionar Andrés. El mismo temor. Ahora con Andrés, entonces la tarifa de la recolección de basura va a subir, y la recolección de basura no ha subido.
Entonces, muchas veces, claro, son temores. Y ha funcionado, me dices tú. Y ha funcionado, y ha funcionado. Incluso si nos vamos más allá, tú ves cantones en Tonacatepeque donde el servicio de la basura antes era prácticamente nulo y hoy sí lo ves todas las semanas presente en esos cantones. Entonces, claro, todo lo que busca un orden, lo que busca controlar un poco, a veces crea cierta oposición y es lo que y son esos elementos los que ocupa la oposición muchas veces para ir de frente y atacar. Pero y yo creo que ese es el gran problema que ha tenido y serio que ha tenido la oposición, que siempre a todas las medidas, sin analizar, va el ataque. Antes de sentarse, ver qué beneficios podría traer y qué consecuencias reales podría tener. Pero lo de privatizar, lo de las alzas, yo creo que hay que darle una oportunidad a que todo esto se mejore. El salvadoreño necesita una oportunidad para mejorar las condiciones en las que está actualmente viviendo y en las que puede llegar a obtener. Tú ves en otros países de África mercados muy parecidos a los nuestros, en países muy subdesarrollados donde los mercados son muy similares a los de El Salvador. Pero ves en otros países donde se han preocupado de mejorar las condiciones de los mercados y por ejemplo en Chile, tú vas a un mercado en Chile y es realmente, da gusto llegar, una limpieza, puedes llegar a comer. He tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones, conocí el mercado central, que está muy céntrico, ¿no? Y tú alcanzaste a ver la cantidad de restaurantes y buenos restaurantes que hay dentro. Entonces, y los precios no se suben, se mantienen. Sí. Como abogado, ¿cómo queda tú, en este caso, la figura, digamos, constitucional que habla sobre la autonomía de los gobiernos municipales frente a ese ímpetu de centralización que se está llevando a cabo con este tipo de leyes? Mira, yo creo que lo que tienes que valorar es que si... Como político y como abogado te hago esa pregunta. Claro, yo creo que la valoración al final tiene que ser autonomía versus verdadero funcionamiento, ¿ya? Porque si nos vamos a ir porque no, es que está perdiendo autonomía, bueno, sigamos teniendo mercados que no cumplen los requisitos de sanidad, sigamos teniendo el sistema antiguo de recolección de basura, que no funcionó, y cuando tú dices alguna, yo creo que el 99.99% de las municipalidades no ha funcionado. Sí, te casas con esa cifra. Yo creo que sí. El 99. El 99.99. Quizás por ahí una o dos se puedan escapar de esto, pero en la historia te va marcando que hay situaciones que las municipalidades tenían la obligación de controlar, de ver y que no lo han hecho nunca. Yo sí creo que... ¿No le ves problema a la figura de centralizar? No creo. Pasando por alto el tema de la propia autonomía que tienen los gobiernos municipales. A ver, mira, tú dices, es que con todo esto la municipalidad deja de recibir ingresos. ¿Pero para qué eran los ingresos? Ahí tú tienes las planillas inmensas en muchas alcaldías que obviamente sirve para pagar los salarios, porque llegaba un partido político, te metía 500 empleados, llegaba el otro partido, te metía otros 500 y te los dejaba en una situación que no los podías tocar. Y después llegaba el siguiente partido y metía otros tantos. Entonces, al final de cuentas, lo que tendría que hacer, los recursos que tendrían que ir encaminados hacia los proyectos de las comunidades, de la sociedad de tu municipio, se iban en otras cosas. Quizás lo del FODES hubiera sido bueno mantenerlo y haberlo controlado mucho más, porque el problema con el FODES es que lo ocupaban hasta para las campañas electorales y se rebuscaban para encontrarle un lado a utilizar los recursos provenientes del FODES. ¿Cómo está trabajando el nuevo alcalde? Mira, ha sido desde el inicio una lucha constante por buscar lo que el Código Municipal te dice, que tienes que buscar la transparencia y ser transparente en la administración municipal. Nosotros carecemos de eso desde el inicio de esta administración. Primero con el alcalde José Chicas, que obviamente pues al final todo eso
le trajo consecuencias. Y ahora con el señor Elías Aragón, pues obviamente esperamos que las cosas cambien. Se han visto algunas situaciones en cuanto a un inicio de apertura, pero esto obviamente solo es un inicio. Es necesario, yo creo que como consejo, tener más participación dentro de la administración de la alcaldía para salir con todo. Y te digo para salir con todo porque aparte del quehacer diario de la municipalidad, tú te das cuenta que también tienes que terminar de armar este muñeco que se llama San Salvador Este y que lo tienen que hacer ahora todas las municipalidades y que solamente tienen 2 años para terminar de unificar lo que antes eran 4 municipios, Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. No es un trabajo fácil. Y no es un trabajo fácil si aún más no trabajas de la mano del Consejo. Y hasta el momento lo que son los concejales que acompañan siempre al nuevo y al anterior alcalde, pues obviamente ellos han tenido la hegemonía y el trabajo. ¿Está trabajando bien? ¿Está funcionando bien esta alcaldía? Hoy con esta transición o no este te momento, puedo decir, nosotros hemos estado pidiendo informes. Sigue sin tener información. Y nosotros no tenemos información absoluta de cómo están dándose las cosas. Tenemos informe extraoficial de empleados, tenemos de la misma gente, hemos recibido denuncias de cobros que se están dando, de incrementos en algunos pagos, incluso hasta esta semana me mandaban el incremento aparentemente, por eso también voy a pedir que se nos informe al respecto, porque se le está aumentado una tasa para la reparación de algunas pintura o reparación o remodelación de un puesto de mercado, que antes te cobraban 1.25 y hoy por lo menos la factura que recibió esta persona aparecía $12. Entonces queremos saber desde cuándo se han dado estos incrementos, cuál fue el procedimiento, porque todo esto tendría que pasar primero por Consejo para ser aprobado y obviamente esto no ha pasado por Consejo y por lo tanto no nos hemos dado cuenta. Y así una cantidad de lo de los cementerios, situaciones de cementerio, pagos también que se han hecho. Es una buena experiencia la que se vivió con este tema del resguardo de animales y que ha llevado a toda esa situación. Por cierto, no sé si el señor Chica ya apareció, se presentó o no. No. ¿O anda prófugo? Pues no tengo sé si entendido, prófugo, según no sé si hay orden de captura, no lo sé, pero según lo que decía el presidente, pues como que la fiscalía no había logrado encontrar indicios de algún delito, por lo tanto no anda prófugo, pero sí no ha llegado a ejercer su función. Es una gran experiencia en términos de administración, te decía, en particular, ¿no? Sí, pero de cómo no se deben hacer las cosas. Es una buena experiencia para saber no es así como se llama. No es así y es ahí cuando tú empiezas a ver cómo funcionaba esta administración y cómo aparentemente va a seguir funcionando, te das cuenta del por qué el colapso o la debacle de todas las ciudades en nuestro país. ¿Está funcionando muy bien entonces ahorita San Salvador Este? No. No está funcionando. No, y voy a ser más justo, desconozco completamente cómo está funcionando. A ver, pero tú sales a la calle, ¿cómo puedes desconocer si tú vas a Soyapango, puedes ver los municipios, vas a Ilopango, vas a Tonacatepeque, creo que es el otro, ¿no? Sí, San Martín, Tonacatepeque, Ilopango. Tú vas allí y Soyapango. Y puedes palpar realmente lo que puedes ver para hacer una... Yo con lo que me encuentro es con las quejas válidas de la población. Falta de alumbrado, falta de proyectos. Bueno, yo salgo a territorio, yo trabajo en territorio todas las semanas y ando en los 4 distritos y ando constantemente, no he parado de salir a los distritos y haciendo pequeños proyectos con mis recursos y con los recursos también de uno de los concejales de Cambio Democrático que trabaja también conmigo. Pero tú te das cuenta ahí lo olvidado que están en cada uno de los distritos.
te das cuenta la falta de iluminación, los complejos deportivos abandonados completamente, los parques, los jardines. Entonces, por esa razón no está funcionando. Y a eso Como debería de ser. Y a eso suma las quejas que tienen los comerciantes, los ciudadanos, de que de repente le llegan facturas con incrementos, de que de repente ellos dicen, mire, yo ya tengo pagado mis recibos, mis impuestos municipales, pero ahora resulta que tengo que pagar cierta cantidad, no sé de dónde salió. Entonces todo esto te va diciendo que obviamente no hay una buena administración municipal. ¿Y esto es producto de la herencia del anterior o de la continuidad misma que sigue con el problema? Esto es una herencia. De lo que tú estás mencionando, ¿no? Esto es de una herencia, por ejemplo, Soyapango, la ex alcaldesa. Tras la destitución del señor Chicas. Y la ex alcaldesa de Soyapango detenida. También. Y los gobiernos anteriores que decían que hacían cosas y tampoco hicieron cosas y solamente fueron sumando. Porque es un municipio malogrado en esa parte. Ya lleva dos problemas serios, ¿no? Porque toda la gente se da cuenta de algo, en el caso de Soyapango y también Ilopango, que los recursos que se obtienen son grandes, son muchos. Estás hablando de una ciudad donde la industria, la gran industria se ha ido a ubicar y está por décadas en ese lugar. Lo mismo Ilopango, donde hay una cantidad de negocios, empresas que producen y que entregan a la municipalidad una cantidad de impuestos pero muy significativa. Y eso es lo que han visto gobiernos municipales anteriores y de los cuales se han ido a aprovechar y se han convertido en gobiernos corruptos que han llegado solamente a sacar todos esos ingresos que llegan de una u otra manera, todos esos ingresos que han llegado a las arcas de la municipalidad y aprovecharse de eso para enriquecerse. Y ahí después, cuando no hay dinero, bueno, ¿qué es lo más fácil? Busquemos los créditos. Y es otra de las situaciones que vas creando créditos o deudas casi de los 100 millones de dólares en San Salvador Este. Ok. ¿Qué razón hay entonces qué razón tiene ese diseño constitucional de los artículos que hablan sobre la autonomía y la potestad misma para proteger, digamos, estos derechos constitucionales que tienen en el caso de los gobiernos municipales? Uno de los principales objetivos de las municipalidades es el desarrollo local. ¿Se ha desarrollado localmente El Salvador? No se ha desarrollado. El desarrollo que ha tenido El Salvador ha venido dado justamente del gobierno central. Y tampoco le vamos a quitar lo que hicieron gobiernos anteriores en algunas situaciones que sí fueron buenas, infraestructura y otras cosas. O lo que está haciendo este gobierno también, dotando de infraestructura en zonas donde también ya se está viendo un incremento, por ejemplo, del turismo. Pero a lo que me refiero, que el papel de la municipalidad tendría que ir cambiando, como todo va cambiando en la vida del ser humano. Las funciones de la alcaldía también tendrían que ir orientándose justamente a fortalecer o a promover ese desarrollo local que tendría que ser el objetivo principal. Desarrollar el deporte, desarrollar el comercio dentro de la zona, son objetivos muy importantes. El problema es que todos lo enfocamos y vemos la autonomía, la llevamos a la par de los ingresos, y creo que ahí es un error, y justamente ese error nos ha llevado a esta parte histórica de que están viviendo las municipalidades.